Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: en verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola hermanos, buenos días. Aquí estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Jesús se ha levantado de la mesa, está celebrando la Pascua con sus discípulos y decide lavarle los pies a sus discípulos. Pedro se opone y Jesús le hace entender que si no le lava los pies, entonces no tendría nada que ver con él. Le lava los pies a Pedro y luego el Señor les recalca a los discípulos que Él les da ejemplo. Él, que es el Maestro, Él, que es el Señor, les da ejemplo para que hagan este servicio a los demás, para que se laven los pies los unos a los otros. Bien, hoy, a partir del versículo 16 hasta el 20, la palabra de Dios entonces nos presenta a Jesús hablándole a los discípulos del servicio. Les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envió. Jesús es el maestro. Jesús ha dado ejemplo. Jesús es el gran servidor. Fíjate que en la arquidiócesis estamos estudiando este año de Jesús servidor a la iglesia servidora. Jesús es el servidor por excelencia. Y nosotros entonces, siguiendo el modelo que es Jesús, tenemos que ser servidores. El creyente, el que ha reconocido a Jesucristo como el pan bajado del cielo, el que siga a Jesucristo, el buen pastor, entonces imita a Jesús en el servicio, en la entrega, en la generosidad. En estos momentos que vive la humanidad, que vive Colombia, que vive Cartagena, que vive nuestra parroquia, nuestra comunidad, nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades del hermano para servirle. No podemos aislarnos. La cuarentena no puede cerrar nuestros ojos, no puede impedirnos ver el hambre del que tiene hambre, la necesidad del que tiene dificultades. Como servidores, imitando a Jesús, tenemos que llegar al hermano que tiene necesidad de cualquier tipo y hacerlo como Jesús, con amor, con entusiasmo, con generosidad, sin esperar nada a cambio. Qué bueno, hermanos, que entonces nosotros podamos entender que Jesús en esta palabra nos está diciendo que nosotros no somos más que Él. Nosotros tenemos que servir. Jesús no es el servidor glorioso, rey. Jesús es el servidor humilde, es el Mesías, es el Dios con nosotros. Que cada vez que tú hagas un servicio a tu hermano, lo hagas como Jesús, que siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.